la bienvenida formalmente. Vamos a comenzar el evento. Este es un conversatorio sobre sustentabilidad, específicamente, como decía el título de la convocatoria, debida diligencia y trabajo decente en la cadena de valor, impactos, riesgos y oportunidades. Hoy, para conversar sobre este tema, nos acompañan John Muñoz de Stronger Together y Estefanía Rubio Sea de Global Reporting Initiative. Desde el lado de AG Sustentable, la pueden ver conectada a Andrea Pérez y quien les habla, Claudia Fortuna, que estaremos moderando el evento. Bueno, para comenzar, para romper el hielo, vamos a hacerles una preguntita, vamos a lanzar una pregunta, a ver, lo van a ver como un pop-up en la pantalla. ¿Considera que su organización tiene la capacidad de gestionar riesgos de esclavitud moderna en su cadena de valor? Esperamos a que respondan. Muy bien. Doy un segundo más, ya la cierro, ¿eh? Muy bien. Por ahora nos guardamos los resultados. Después al final ya les contaremos más de este tema. Y ahora sí, vamos a comenzar presentando a John Muñoz. John Muñoz es gerente de alianzas globales de Stronger Together, creando relaciones y oportunidades en nuevos mercados donde Stronger Together agrega valor en el abordaje a la esclavitud moderna. John también es el líder del programa Stronger Together en España, donde ha creado nuevas alianzas y recursos para combatir a la esclavitud moderna en las cadenas de suministro de empresas europeas. Ha trabajado en roles éticos de la cadena de suministro en empresas de comercio justo con un enfoque de derechos humanos, colaborando con empresas y productores en países en desarrollo. A su vez trabaja como consultor en áreas de sustentabilidad o sostenibilidad en la cadena de valor con impacto social, con experiencia en empresas latinoamericanas y europeas. Les comentamos que es de Stronger Together. Stronger Together es una organización con base en Inglaterra, ya les comentará más John, pero esta organización apoya a las empresas de todos los tamaños en la cadena de suministro para mitigar los riesgos de trabajo forzoso, el tráfico de mano de obra y otras explotaciones laborales ocultas en sus cadenas, en sus empresas, perdón, y en sus cadenas de suministro. Esto lo logra con orientación, capacitación, recursos y programas de colaboración en todo el sector. Ahora bien, John, para iniciar este conversatorio, este diálogo, te hacemos la primera pregunta de este encuentro. ¿Qué es la esclavitud moderna? ¿A qué nos referimos cuando recién comentábamos sobre explotaciones laborales ocultas en las empresas y en sus cadenas de valor? Bueno, muchas gracias, Claudia, primero que todo, y a AG Sustentabilidad por la invitación a este conversatorio. La esclavitud moderna es un tema bastante amplio que ha sido declarado como crimen de lesa humanidad por la Organización Internacional del Trabajo y por la Organización de las Naciones Unidas. Este concepto amplio abarca esclavitud desde el concepto sexual, desde el concepto militar y por supuesto del concepto que vamos a hablar el día de hoy, que es el concepto laboral. Al hablar básicamente de esclavitud moderna, necesitamos englobarlos en un concepto amplio que es el de la explotación laboral. Para colocar un ejemplo, hay casos desde lo más mínimo cuando una empresa no le paga horas laborales a un trabajador por cualquier motivo. Ese puede ocurrir un caso pequeño de explotación laboral, ¿no? Si no quiere pagarle esas horas extras. Pero podemos irnos al otro extremo de la explotación laboral, que es ya la esclavitud moderna, donde ya incluye lo que es el trabajo forzoso, la servidumbre por deudas y la trata de seres humanos con fines específicos de lo que es la explotación laboral. Para darte una información específica de la Organización Internacional del Trabajo, ellos definen como trabajo forzoso aquel trabajo que se realiza de forma involuntaria bajo la amenaza de alguna penalidad. Normalmente hay empleadores o reclutadores, agencias,
normalmente ilegales, que lo que hacen es que se fuerza a las personas a trabajar mediante violencia o intimidación, pero también por medios más sutiles, ¿no? Que no se dan, que no son visibles a primera medida, como lo que es la deuda manipulada, el control y la retención de documentos de identidad, principalmente como pasaporte, o salarios también normalmente, y también las amenazas de denuncia a la persona que está recibiendo la explotación en casos cuando quiera denunciar a los estamentos de la autoridad con amenazas para hacer daño a sus familias en puntos de origen, si son migrantes, por ejemplo, o amenazas físicas al mismo trabajador. También hay que resaltar la diferencia entre lo que es el trabajo forzoso y la trata de personas. El trabajo forzoso engloba dos específicos elementos y esto hay que identificarlos. Uno es que el trabajo se realiza de manera involuntaria y segundo, bajo una amenaza o pena hacia el trabajador. Cuando hablamos de trata de personas, lo que hacemos es de captar o trasladar personas para explotarlas laboralmente y obtener un beneficio específico por parte del empleador o parte de la empresa. Hay diferentes indicadores de trabajo forzoso de la OIT, ¿no? Desde el engaño, el aislamiento, la violencia física y hasta sexual, pero también la intimidación por medio de servidumbre de deudas, que es cuando se le dice al trabajador, oye, yo te traje de tal país, yo pagué todo esto para traerte aquí, ahora toda la mayor parte de tu salario tienes que ahora pagarme esa deuda y hasta con intereses, normalmente sucede eso, ¿no? Entonces, esos son principalmente algunos de los indicadores de lo que es el trabajo forzoso, que es ya la parte de explotación laboral dentro del concepto de esclavitud moderna. Para darte ya un indicador para finalizar, en cuanto a trabajo forzoso en el mundo, existen cerca de 25 millones de personas exclusivamente en lo que es la esclavitud laboral. Si hablamos de la esclavitud moderna como concepto, incluyendo la parte de la esclavitud sexual y militar, ya hablamos de cerca de 40 millones de personas. Pero en todo el mundo hay cerca de 25 millones de personas en lo que es trabajo forzoso. Muy interesante, John. Sí, son increíbles los números. Estaba leyendo lo mismo y cuando vi 40 millones, la verdad que comprende todo lo que es esclavitud moderna, la verdad es increíblemente alto. Pero bueno, uniendo con lo que decías, ¿cuáles son los estándares que han surgido últimamente o las regulaciones que han surgido en los mercados internacionales para combatir este tema? ¿Tenés algunos ejemplos que nos puedas dar? Sí, así es. Antes, fíjate, de darte ejemplos específicos de lo que son las legislaciones y los estándares internacionales, me gustaría resaltar cuál ha sido, digamos, el principal estándar realizado por la Organización de las Naciones Unidas para que a partir de allí muchos países hayan impuesto estas legislaciones. Y estoy hablando de lo que es los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, que fue lanzado en el año 2011 y que este año cumplió 10 años, donde en los meses siguientes ha habido obviamente, mucha celebración a raíz de esto, ¿no? Para darte, antes de hablar de las legislaciones, estos principios rectores fue un antes y un después a nivel de estándares en cuanto a la parte social, impactos sociales de las empresas. ¿Por qué? Porque por primera vez estábamos hablando de ir más allá de las legislaciones locales. Ya independientemente de las legislaciones de un país, tenemos que ver cuáles son los estándares internacionales en cuanto a derechos humanos en las empresas. No estamos hablando tampoco de filantropía. No es que una empresa tenga un programa social como tal para hacer un aporte. No estoy diciendo que esto no está bien. No, obviamente es un complemento, los programas sociales. Pero esto va mucho más allá. Esto ya es una necesidad y un requerimiento a nivel internacional. También incluye las operaciones y todas las cadenas de suministro. Y por último, por primera vez se empezó a hablar de tres, digamos, aproximaciones a lo que era
los impactos del trabajo forzoso y cualquier impacto de derechos humanos en una empresa, que fue la prevención, la mitigación y la reparación a las víctimas. Esto último nunca se había hablado de que una empresa también tendría que hacer la remediación. Obviamente la empresa normalmente se apoya de organizaciones que cumplen con el apoyo a las víctimas, ya sea de trabajo forzoso o de cualquier tipo de explotación laboral, ¿no? Ahora, al hablar ya específicamente de las legislaciones, fueron varias legislaciones las que se empezaron a crear a partir de estos principios rectores de derechos humanos en las empresas. El primero fue, y lo voy a decir un poco en inglés porque es obviamente la creación, es el California Transparency in Supply Chains Act, el acta de cadenas de suministro en las organizaciones en California, fue el primero en el año 2012, principalmente en el sector de la agricultura. Luego aquí en el Reino Unido, en el año 2015, el gobierno inglés lanzó lo que fue el acta de esclavitud moderna. Fue el primer país específicamente en atacar lo que era la esclavitud moderna en las empresas, no solamente en las operaciones locales, sino en las cadenas de suministro a nivel internacional. Luego Francia lanzó lo que fue el French Corporate Duty of Diligence Law, que fue muy similar a lo que es un due diligence, la debida diligencia en las cadenas de suministro en el año 2017. Luego Australia lanzó también un acta de esclavitud moderna, muy similar al del Reino Unido, pero aplicado al área de Australia en el año 2018. Luego este año el gobierno alemán ya aprobó, el parlamento alemán, lo que fue el Corporate Due Diligence in Supply Chains. Este año ya fue aprobado. Y a raíz de estas legislaciones europeas, la Unión Europea a nivel ya de parlamento empezó a aprobar la primera parte como guidance de lo que es el Supply Chains Due Diligence para empresas europeas. Esto quiere decir que se espera que entre el año 2022 y el año 2023 ya se tome como una legislación mandatoria para las empresas de la Unión Europea y todas sus cadenas de suministro. ¿Esto qué quiere decir? Con todas estas legislaciones que he nombrado, aquellas empresas que están en otros países donde estas legislaciones no están impuestas, a lo mejor pueden pensar, bueno, esta legislación no me impacta. Sin embargo, estas legislaciones aplican, como comenté, a las cadenas de suministro globales de las empresas con operaciones en Europa y en los diferentes países. Quiere decir que cualquier empresa, ya sea en Latinoamérica, en África o en Asia, que suministra producto a cualquier empresa de estos países en Europa o en el caso de California o en el caso de Australia, tiene que cumplir y tiene que empezar a prepararse a tener acciones específicas, a tener una debida diligencia en sus operaciones también, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que la legislación aplica a nivel global en toda la cadena de suministro de estas empresas internacionales, ¿no? Sí, perfecto. Dentro de todas las legislaciones que mencionaste, bueno, no escuchamos ninguna latinoamericana, pero como empresas latinoamericanas seguramente tengan ese efecto cascada, como bien decís, de los mercados internacionales, las nuevas regulaciones e imposiciones que se vean obligadas a gestionar este tema. Entonces, ahí yo te consulto cuáles son las iniciativas o oportunidades que ves para gestionar el tema, qué tienen desde Stronger Together que pueden ofrecerles a las empresas que sí tienen un interés en satisfacer estos nuevos requerimientos de los mercados internacionales. Fíjate que ahora que comentas estos casos obviamente potenciales de las empresas latinoamericanas, antes de comentarte qué hacemos en Stronger Together para abordar esta situación y apoyar a las empresas, fíjate que ya por experiencia, desde que estamos trabajando con empresas aquí en Europa, tenemos ya ciertos vínculos con algunas empresas en Latinoamérica donde son proveedores de empresas aquí, tanto en el Reino Unido como en otros países de la Unión Europea, porque obviamente son normalmente proveedores de alto riesgo y dentro de la debida diligencia, lo primero que se hace es el análisis del impacto de riesgo
donde se verifica cuáles son aquellas áreas de mayor impacto de riesgo para atacarlas primero, ¿no? Y en muchos casos a nivel global, obviamente, saltan ciertas organizaciones en ciertos países y ya vemos, ¿no?, que hay ciertas organizaciones en Latinoamérica que tienen que trabajar con estas empresas aquí en Europa, porque vemos ciertos riesgos, ¿no? Riesgos ya de manera aplicado a la debida diligencia que las empresas europeas deben cumplir y que estos proveedores en Latinoamérica obviamente tienen que empezar a prepararse si desean mantener a sus clientes a largo plazo, ¿no? Porque, como comenté, la Unión Europea en el 2022 o 2023 ya va a tener esto como mandatorio, ¿no? Ahora, como Stronger Together, como comentaste, Claudia, ¿no? Nosotros somos una empresa basada en el Reino Unido. De hecho, fuimos creados en el año 2013 y no por coincidencia, 2 años después, el gobierno inglés lanzó el Acta de Esclavitud Moderna en el año 2015. De hecho, nuestro fundador y todos los consultores que están aliados han siempre trabajado de la mano con los principales retailers del Reino Unido que han estado en las mesas redondas desde que se inició estas conversaciones para crear un acta de esclavitud moderna aquí en el Reino Unido. Entonces, desde temprana edad, desde que se creó aquí el acta de esclavitud moderna en el Reino Unido, hemos estado trabajando directamente con las empresas inglesas, primero que todo en sus operaciones locales, dando, digamos, apoyo. ¿Y qué tipo de apoyo? Lo que hacemos nosotros es que tenemos una serie de recursos que le ayudan a las empresas a atacar de manera práctica y a crear una debida diligencia en sus empresas. Hablamos primero que todo de una herramienta, de un toolkit que llamamos en inglés, donde las empresas tienen ese toolkit y tienen una serie de checklists que están relacionados con todo lo que es la debida diligencia en sus organizaciones. Entonces, esas herramientas prácticas le ayudan no solamente a tener el concepto y conocimiento teórico de lo que es la debida diligencia, sino cómo tener acciones y cómo atacar los riesgos a través de una serie de checklists, ¿no? Ese es un tipo de recurso, pero tenemos diferentes recursos, como son unas capacitaciones específicas, donde son capacitaciones interactivas con alta participación, porque hablamos de casos prácticos reales. Obviamente no hablamos de nombres, pero sí confidenciales, pero tenemos muchos casos en diferentes países donde nosotros tenemos, digamos, programas apoyando a empresas inglesas y europeas, como son en España, en el caso del sur de España, como saben, el sur de España, como ejemplo, Andalucía y Murcia es el 80% exportador de vegetales y frutas a toda la Unión Europea. Hay una alta prevalencia de esclavitud moderna por la alta migración de personas de África con alta vulnerabilidad, y ahí es donde vemos los riesgos de esclavitud moderna y casos de esclavitud moderna. En esos casos, por ejemplo, para hablar del caso de España, tenemos una serie de capacitaciones a empresas, en este caso del sector de la agricultura, donde obviamente hablamos de estos casos y hablamos de herramientas prácticas para que los supervisores con gente a cargo, los gerentes de mando medios, las áreas de recursos humanos y obviamente las áreas de compliance y sostenibilidad sepan cómo abordar un caso de esclavitud moderna, sepan cómo prevenir también un caso y tener filtros en sus procesos, ya sea de reclutamiento directo o reclutamiento a través de agencias de trabajo, que es donde ocurren muchos casos de esclavitud moderna, ¿no? Aparte de España, obviamente, tenemos programas en Sudáfrica y en California, y también estamos comenzando ya un programa en Australia a raíz de las exigencias del Acta de Esclavitud Moderna, ¿no? En estos casos de los recursos adicionales, por ejemplo, para dar un ejemplo, normalmente a las empresas le damos recursos más que todo prácticos en el sentido de para que el trabajador vea si está en un caso de esclavitud moderna, un caso de trabajo forzoso. Tenemos con dibujos para aquellos trabajadores que tienen un alto o bajo, mejor dicho, bajo nivel educativo, saber si se encuentran en un caso de esclavitud moderna. En esos recursos son una especie de pósters. Buen día, Mayo. ¿Qué tal? Las empresas pueden colocar sobre sus áreas operativas donde tienen trabajadores para que puedan verse directamente y consultar con su supervisor, ¿no? Este es un tipo de recursos como tal, ¿no? Aparte tenemos áreas de e-learning y también consultorías específicas a empresas donde tienen requerimientos ya en cuanto a la aplicación de
un proceso de debida diligencia que está basado obviamente en los principios rectores de derechos humanos, y tenemos un modelo propio creado por Stronger Together, aplicado principalmente al entorno de las empresas en el campo de lo que son retailers, supermercados, en el campo de la agricultura, en el campo de la construcción. También tenemos programas en el campo de lo que es la ropa y todo lo que tiene que ver en relación a la parte textil. Y como último, quiero resaltar también la manera de trabajar. No solamente son los recursos, las capacitaciones, sino nuestros programas son de manera colaborativa. Nosotros, aparte de servir directamente a las empresas, nos apoyamos con una serie de multi-stakeholder organizations, que son organizaciones diferentes como ONGs locales que apoyan a los trabajadores en cuanto a las víctimas, simplemente como contacto y como apoyo directo, pero también gobiernos, ¿no? En estos casos, en estos países que tenemos programas, tenemos alianzas con los ministerios de trabajo, por ejemplo, donde apoyamos directamente a las áreas específicamente de las inspecciones de trabajo que tienen, ¿no? Entonces, tenemos unas alianzas con todos los estamentos que giran en torno a las organizaciones empresariales, ¿no? Llámense gobierno, llámense ONGs, pero también asociaciones empresariales en esa instancia, ¿no? Y nos sentamos cada mes, nos reunimos cada mes todas estas organizaciones para ver, digamos, los avances en cuanto a las aplicaciones de un sector industrial y al mismo tiempo ver cuáles son, digamos, las legislaciones que los países están implementando. En el caso de España, por ejemplo, a raíz de nuestro programa, hemos influenciado un poco lo que es el plan de acción que está desarrollando el Ministerio de Trabajo español, que se espera que lo lance el próximo año. Esto ha sido algo que no se ha visto en España. No hay legislaciones específicas. Obviamente ha estado influenciado a nivel internacional y desde que estamos trabajando en ellos en el año anterior, hemos visto obviamente avances en el Ministerio de Trabajo para influenciar y tener acciones específicas en lo que es la aplicación y las inspecciones y colocar preguntas por primera vez a los inspectores de trabajo basadas en la esclavitud moderna, cosa que antes no se había visto. Buenísimo, John, súper interesante. Bueno, si quieren, para no ocupar tiempo del segundo módulo que nos espera, si les parece pueden abrir micrófonos, hacer preguntas en el chat. Utilizamos estos últimos minutitos en el módulo de John para hacerle alguna consulta. Mientras tanto, John, mientras que la gente se anima, te consulto si tenés algún caso en particular en donde realmente se hayan visto como el éxito de las herramientas que ustedes tienen disponibles para gestionar riesgos en la cadena de valor. Si nos podés dar un ejemplo mientras la gente hace alguna pregunta, ¿no? Sí, fíjate, obviamente voy a comentarlo a nivel, digamos, de incidencia, no sin nombres, son cuestiones ya obviamente sensibles cuando hablamos de casos de trabajo forzoso y esclavitud moderna. En un país donde trabajamos, tenemos un proveedor hacia uno de las empresas retailers de Europa, en este caso de Europa Central. Habían casos básicamente que ellos estaban viendo donde hay agencias de reclutamiento que ofrecen obviamente mano de obra a la empresa, que es una de las maneras de trabajar de ciertos proveedores a nivel internacional. Esa búsqueda de mano de obra, normalmente como en muchos países de Latinoamérica ocurre, se lo dan hacia las agencias que trabajan, agencias laborales para suministrar, ¿no?, mano de obra. En estos casos estaban trabajando con ese tipo de agencias por varios años y no había ningún indicio básicamente de trabajo forzoso de sus trabajadores que estaban siendo contratados a través de una agencia específica, ¿no? Ellos no lo veían. Sin embargo, desde que implementamos el programa, que era la parte de capacitación hacia los supervisores de esta empresa, hacia los mandos medios y también hacia la gerencia de recursos humanos, obviamente, ellos empezaron a darse cuenta primero que
no es visible. Estos casos a lo mejor a primera vista no son visibles. ¿Por qué? Porque como son casos que pueden rayar con la criminalidad, normalmente este tipo de agencias que rayan en lo ilegal trabajan bajo una sombra, bajo algo escondido, y es muy difícil que sea visible lo que esté sucediendo en este proceso, ¿no? de relación comercial con una agencia de reclutamiento, ¿no? Lo mismo, los trabajadores van a la empresa, obviamente puede haber un supervisor encargado de los trabajadores en un área específica física de la empresa, pero si el supervisor no tiene unos indicios de cuáles son los signos específicos de un caso de trabajo forzoso, si el encargado de recursos humanos no se da cuenta en su documentación algunas cosas sospechosas relacionadas con el trabajo forzoso, obviamente estas personas visiblemente y de manera directa no se dan cuenta, ¿no? Fíjate tú que en los recursos que tenemos en estas herramientas prácticas de checklist, hay una serie de acciones y preguntas específicas con el fin de colocar a la persona de una manera controlada a través de los procesos de debida diligencia, saber qué está ocurriendo, cuál es la información que deben preguntar. Y este es un ejemplo. Habían 5 trabajadores con el mismo número de teléfono y la misma dirección como tal en la documentación de esta agencia de reclutamiento, ¿no? Y obviamente de pronto, pueden ser familiar, pero se dan cuenta en los nombres, no son familiares, son del mismo país de origen, ¿no? Un país, por ejemplo, de Europa del Este, donde hay mucha migración. A raíz de esas preguntas, este es un ejemplo, obviamente la persona de recursos humanos se empieza a dar cuenta y ahí es donde empieza a surgir más preguntas dentro de este proceso de debida diligencia, ¿no? Es un proceso que una pregunta dirige hacia otra. A raíz de esto, fíjate que encontraron, obviamente, una vulnerabilidad alta de estos trabajadores, donde habían ciertos, digamos, condicionamientos, habían ciertas amenazas por parte de esta agencia de reclutamiento. A raíz de eso, lo que pasó fue que esta empresa, obviamente, primero que todo, denunció a la agencia porque ya rayaba en la parte ilegal como tal. Hay veces que de pronto no necesariamente hay que denunciarla, sino hay que trabajar con la agencia para saber qué puntos y filtros y acciones tiene que tener para evitar esto. Pero como ya rayaba en estas situaciones de amenaza hacia ciertos trabajadores, donde había una servidumbre por deudas también, es decir, estaban sacando dinero porque el trabajador recibió pagos de esta agencia al traerlo de los países de origen, ¿no? Estos son unos ejemplos de cómo estas herramientas prácticas, estos checklists y obviamente la capacitación en cuanto a cuáles son los signos de un trabajador en cuanto a trabajo forzoso, ¿no? Que puede ser que llega cansado, que llega con ciertos, digamos, daños físicos, también que es un poco tímido al hablar cuando le preguntan información personal. O sea, solamente son unos ejemplos de la manera en cómo abordar también una serie de preguntas hacia un trabajador para saber si está ocurriendo algo de trabajo forzoso, ¿no? Hay una serie de preguntas específicas con eso, ¿no? A raíz de eso, obviamente, puede darse cuenta un área de recursos humanos cuando hay un trabajo forzoso. Y esto ocurrió en este caso en la empresa que estamos trabajando. Este es un ejemplo, pero hay muchísimos otros de la debida diligencia, como por ejemplo cuando están contratando, digamos, un proveedor ya a nivel internacional para saber si ese proveedor tiene acciones específicas dentro de su proceso de reclutamiento también, ¿no? Este es otro ejemplo, ¿no? Muy bueno, súper interesante el ejemplo y esto de las sutilezas y la importancia de capacitar a la gente que tiene, que trabaja en campo y coordina recursos humanos para estar atentos a detectar estos riesgos. John, te preguntaría más, pero tenemos que pasar al segundo módulo. Si te parece, le damos la palabra a Andrea Pérez y a Estefanía Rubio Ocea. Muchas gracias, John. Gracias, Claudia. Gracias, John. Bueno, los saludo nuevamente a todos, bienvenidos, es un gusto que estén todos acá. Igualmente vamos a seguir hablando de lo mismo, así que si quieren compartir sus preguntas, les recordamos que bueno, la idea de hacerlo esto con una dinámica de conversatorio es justamente
para que puedan plantear sin ninguna dificultad su duda, su experiencia, que bueno, que en definitiva es lo que va a enriquecer todo este intercambio, ¿no? Les presento a Estefanía Rubio Sea. Ella es consultora del GRI para Hispanoamérica, es experta en sostenibilidad corporativa con experiencia en análisis y gestión de riesgos ambientales y sociales, inversión responsables y asuntos ambientales, sociales y de buenas prácticas de gobierno, derechos humanos y empresas. Es profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externado de Colombia, graduada con honores de la maestría en análisis de riesgo del King College London en Inglaterra y de la maestría en management de la Escuela de Negocios Audencia Nantes en Francia. Tiene experiencia en reporte y divulgación en aspectos ambientales, sociales, de buenas prácticas de gobierno, e incidencia en política pública y mercado de capitales en temas de sostenibilidad corporativa. Bueno, como verán, hay sobrados motivos del por qué es un honor tenerlas acá, y bueno, ella como representante del GRI, la idea es que nos comparta cómo se integra estas cuestiones de debida diligencia que proponen los principios rectores sobre empresa y derechos humanos en los estándares GRI. Comentame, Estefanía, cuando quieras que comparta el slide, sin ningún problema. Listo. Muchas gracias. Buenos días, Andrea, y al equipo de AG Sustentable y a todos los que están conectados hoy. Dentro de los estándares GRI de 2016, la materialidad es uno de los principios para definir el contenido de reporte, es decir, una empresa no reporta sobre todos los temas, sino hace una priorización de esos temas según su impacto y según la relevancia para los grupos de interés. Pero a principios de octubre de este año lanzamos los nuevos estándares o los estándares actualizados GRI 2021 que entran en vigencia en enero de 2023, pero se recomienda una adopción temprana y que traen cambios de distinta índole, unos más de forma, otros más de fondo, y dentro de todos esos cambios, uno de los más estructurales es el tema de la materialidad. Básicamente, la materialidad deja de ser uno de los principios de contenido para convertirse en la base para definir el contenido del informe. Entonces, a través del estándar GRI 3, que se llama temas materiales, GRI ofrece una orientación sobre cuál es ese paso a paso que deben seguir las organizaciones para definir la materialidad. Y uno de los asuntos que abordó esta revisión es precisamente la necesidad de que esa materialidad esté alineada con la debida diligencia, que se incorpore la debida diligencia en esa materialidad. Y que tenga pues un enfoque de derechos humanos mucho más claro, que esté mucho más en línea con lo que requieren los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos y las líneas directrices de la OCDE y demás desarrollos en este campo. De hecho, como contexto, esta actualización de los estándares del GRI surge porque se comenzó por allá en el 2017 a revisar el estándar GRI 412, que es el estándar sobre evaluación de derechos humanos. Y la idea era ajustar ese estándar a los últimos desarrollos en temas de derechos humanos y empresa, y pues a todas estas discusiones que se estaban dando globalmente y a las expectativas de conducta empresarial responsable. Y como parte de esas discusiones de actualizar ese estándar específicamente, el comité técnico que se conformó para la actualización de ese estándar recomendó que se revisaran los estándares universales, porque no tenía sentido tener un solo estándar que hablara de derechos humanos, sino que derechos humanos debería ser, o la debida diligencia debería ser la sombrilla para el proceso de reporte, que lo que ellos recomendaban era que el concepto de debida diligencia en derechos humanos quedara mucho más integrado durante el proceso de reporte, y también que existieran unos mínimos de divulgación sobre el respeto a los derechos humanos que fueran obligatorios, así como es, por ejemplo, el tema de gobierno corporativo que está en el GRI 102 contenidos generales y las organizaciones deben reportarlo, pues también que hubieran unos contenidos que no admitieran test de materialidad, porque lo que vimos, por ejemplo, y seguimos viendo, es que muchas empresas dicen, es que yo hice mi materialidad de derechos humanos, no me dio relevante o no me dio material, hablando específicamente del estándar 412 que habla de casos que se han presentado. Pero esto deja por fuera que cuando hablamos de trabajo decente, cuando hablamos de trabajo infantil, cuando hablamos de no discriminación, estamos hablando también de derechos humanos. Entonces, esa sugerencia de actualización incluía esta necesidad de que el proceso tenga una noción de derechos humanos mucho más clara, mucho más integral, entendiéndolo durante el proceso. Entonces, ¿cómo se ve esa actualización en la práctica? Y aquí, Andrea, si puedes compartir ya el slide para que vean cómo gráficamente cómo quedó esa actualización de la materialidad. Y aquí les pido excusas porque está en inglés, fueron lanzados recientemente
y estamos en ese proceso de traducirlos a varios idiomas. Esperamos muy prontamente tenerlos en español. Pero quería traerles para que vean visualmente cómo se ve. Lo primero que hay que hacer, o el primer paso, es que hay que entender el contexto en el que opera una organización, entender cuáles son las realidades y las complejidades del contexto donde opera, cuál es el rol de la empresa en ese contexto, cuáles son los impactos más frecuentes que se dan en ese contexto geográfico, pero también en el contexto de la industria en el que opera. Y por eso GRI recomienda que se utilicen los estándares sectoriales para entender cuáles son esos temas que pueden ser potencialmente materiales para una organización de ese sector. Aquí menciono otro de los grandes cambios de los estándares, y es que los estándares sectoriales entran a ser parte del sistema de estándares de GRI. La idea de los estándares sectoriales es señalar o identificar esos asuntos que son, o esos impactos que son potencialmente materiales para las empresas de una industria específica, y que pues por supuesto va a servir a la empresa como base para entender qué tipo de riesgos se presentan comúnmente en esa industria y poder entender mejor el contexto de la industria en el que opera. Entonces, eso frente al primer paso es entender el contexto en el que está operando la organización y eso qué retos trae a la empresa en términos de los impactos que puede generar en temas de derechos humanos. El segundo paso es identificar ahora sí los impactos que está generando la organización en el planeta, en las personas, incluyendo los impactos en derechos humanos. Y esta última frase es algo que van a encontrar constantemente y de manera explícita en los nuevos estándares. Cuando GRI hablaba de impactos, por supuesto que incluía los impactos en derechos humanos, pero aquí en esta actualización se quiso dejar de manera explícita para decir a la empresa, cuando ustedes hablen de impactos en el medio ambiente y en las personas, también está hablando de los impactos en derechos humanos y también tiene que tener en cuenta ese enfoque a la hora de identificar sus impactos. Entonces, eso es algo que van a encontrar de manera explícita en los nuevos estándares. Y para poder identificar esos impactos, pues la empresa debe mapear cuáles son sus distintos roles y las distintas áreas, entender la organización en general para poder identificar cuáles son todos los impactos que genera la organización de manera directa a través de sus prácticas, a través de sus operaciones, a través de sus estrategias, de sus políticas, pero también mapear todos los impactos que se generan en la cadena de valor. Y aquí nuevamente recomienda GRI que se apoye las organizaciones en los estándares sectoriales, yendo un poco más al contenido del estándar sectorial, para tener una idea más clara de qué tipo de impactos se causan generalmente en las empresas de su sector, y pues pueda usar eso como base para tratar de identificar si esos impactos se están generando o no en su empresa. Y luego viene el tercer paso, que es cuando ya sé mi contexto, ya sé los impactos que estoy generando, ahora sí voy a entrar a evaluar esos impactos para saber cuáles son más relevantes que otros. Y para ello un concepto clave que incorporan los nuevos estándares del GRI es el tema de severidad, que lo van a encontrar muy explícito también a lo largo de los estándares. De hecho, entra como uno de los conceptos claves del GRI 1, Fundamentos. Y esto quiere decir que los impactos se evalúan y se analizan dependiendo de la severidad del impacto en el medio ambiente, en las personas, incluyendo los derechos humanos. Esto implica que la empresa debe evaluar sobre los impactos que ha identificado cuál es la escala, cuál es el alcance, cuál es el carácter irremediable, qué tipo de derecho estoy afectando, es un derecho, por ejemplo, como el derecho a la vida, o es más un derecho asociado a derechos económicos, sociales y culturales, es un impacto que yo puedo remediar o no puedo remediar, mi impacto es sobre una persona o sobre un colectivo y esa persona hace parte de una comunidad protegida o no, digamos, todo eso lo tiene en cuenta el tema de severidad, y usted tiene que tener en cuenta el tema de severidad para poder priorizar y evaluar esos impactos. Y si bien ya dentro de esta nueva manera de entender la materialidad, ya no cruzo el impacto con la relevancia para los grupos de interés para definir lo que tradicionalmente ha sido la matriz de materialidad, donde en un eje tenía el impacto y en el otro los grupos de interés, el hilo conductor ahora de la materialidad es la debida diligencia, pero debo tener en cuenta como empresa siempre, sobre todo en los pasos 2 y 3, y ahí lo ven en la gráfica, a los grupos de interés, y en el caso de los derechos humanos específicamente, pues a los titulares de derechos que estoy impactando o que puedo impactar potencialmente, porque ese relacionamiento con la empresa es el que le permite a la empresa identificar y evaluar mejor los impactos, pues teniendo en cuenta la perspectiva de quienes están directamente involucrados en ese impacto. Y si se dan cuenta, hasta acá en estos 3 pasos he hablado del proceso de debida diligencia normal que hace una organización, y por eso ven que están encerrados en una cajita, para señalar que esos 3 pasos hacen parte de la debida diligencia normal que realiza una organización para su gestión, de ese proceso de identificación y evaluación de impactos que realizan las organizaciones independiente del reporte. Y la siguiente cajita sí me habla de cómo hago entonces ese reporte. Una vez yo como empresa ya entendí mi contexto, ya sé cuáles son mis impactos y ya los prioricé para mi gestión,
yo tengo que identificar sobre cuáles de esos impactos yo debo como empresa reportar públicamente o rendir cuentas. Y esto implica definir el umbral de la materialidad, es decir, una vez yo tengo la lista de mis impactos de mayor a menor severidad, tengo que definir en cuáles, con cuántos o dónde voy a trazar la línea para definir cuáles van a ser los prioritarios. Tengo que convertir impactos en temas de negocio, tengo que pasar por un proceso de revisión y aprobación de esa priorización a través de la gobernanza que se haya definido, y ahí sí voy a tener una lista de temas materiales sobre los cuales voy a reportar en el informe. Entonces, para responder a tu pregunta, como pueden ver en esta nueva manera de entender la materialidad en GRI 3, la materialidad está basada en el ejercicio de debida diligencia, es como el hilo conductor o la base para la identificación de los impactos de las organizaciones, se convierte en el hilo conductor de todo el análisis de materialidad para el reporte, y por lo tanto lo que vamos a tener al final es una materialidad que está completamente alineada a los principios rectores de Naciones Unidas en Empresas y Derechos Humanos. Bueno, muchas gracias, Estefanía. No sé ustedes, pero una de las primeras conclusiones que saco de tu respuesta es que, bueno, por un lado John hizo una mirada de las legislaciones que se están gestando o que ya se gestaron y se están ejecutando en Europa desde el punto de vista legal, ¿no? O mandatorio, y lo que se viene. Y por el otro lado, y como todos sabrán, GRI es un lineamiento internacional, de referencia internacional para el reporte, pero es voluntario, pero también está haciendo eco a esto que se está gestando, por supuesto, ¿no? Y que el cumplimiento o el respeto por los derechos humanos ya no es una cuestión específica, un punto a responder en un indicador, sino ya es un paraguas, una lógica o un enfoque o una forma de mirar todo el reporte o el proceso de transparencia mismo, ¿no? Por otro lado, y ya metiéndome en la segunda pregunta, esta palabra de severidad me gustó mucho, porque también nos invita, o creo que hay una alineación específica, corregime si no es así, Estefanía, con la gestión de riesgo misma, ¿no? Ya el tema de analizar la severidad con estos tópicos, estos conceptos que dijiste, de alcance, quién es el sujeto de derecho, contra quién afecta, cuál es el tipo, el grado, los niveles, no sé, pensé en semáforos, para ir mirando todos estos aspectos y siempre considerando a qué sector pertenezco, cuál es el core de mi negocio. Y acá también nuevamente se enriquece con la visión de John, que también si trabajo con migrantes, si utilizo agencias tercerizadoras del empleo, si estoy en tal o cual negocio. Creo que hay un montón de indicadores que nos pueden ir haciendo o invitando a tener una especial atención en esa gestión de riesgo de derechos humanos y a llevar a la práctica la debida diligencia, ¿no? Y ahora sí la segunda pregunta. Estefanía, concretamente en algo que creo que ya está, que ya es un hecho, que los temas de esclavitud moderna o el empleo decente es un tema de alta severidad. ¿Cómo específicamente GRI va a abordar este tema? En este momento estamos haciendo, bueno, les contaba que el proceso de revisión de los estándares de derechos humanos, el estándar específico de derechos humanos, empezó en el 2017, que se suspendió para poder, cuando se dieron cuenta que esto debería ser más estructural, entonces se fue el equipo completo a tratar de actualizar los estándares universales, y ahorita el proceso de actualizar los estándares temáticos por tópicos continúa. Entonces, este proceso de actualizar con sombrilla de derechos humanos, ya no solamente los estándares universales, sino empezar a actualizar los estándares temáticos, está en curso, y se van a empezar a revisar los estándares de trabajo decente, de trabajo infantil, todos los que tienen que ver con derechos humanos, para poder que ya todo sí quede integrado bajo la misma lógica. Entonces, esto sí es un proceso que sigue en curso, que tuvo este gran hito de vamos a reestructurar la manera en la que se piensa el proceso, sobre todo el de materialidad, y ahora sí vamos a entrar a ver específicamente cada tópico, cómo podemos
ajustarlo o adaptarlo mejor a todos los avances que ha habido. Recordemos que los estándares del GRI se vuelven estándares, pasan de guía a estándar en 2016, y esto nos ha permitido volvernos estándar, nos permite obtener esta estructura modular de estándares, nos permite ir actualizando cada tema dependiendo de los avances, y definitivamente pues desde el 2016 hasta el 2021 los avances en temas de derechos humanos, de derechos laborales, de conducta empresarial responsable, pues han tenido muchos avances, y definitivamente es importante que se haga esa actualización para que los estándares reflejen los últimos desarrollos y las mejores prácticas. Entonces ese es un proceso que en este momento está en curso, y que pues pueden encontrar toda la información sobre qué estándar sigue, cómo va a ser todo este calendario de actualizaciones en la página web del GRI. Perfecto. Estefanía, ¿y tenemos fecha para decirle a las empresas reportantes de cuándo van a tener que empezar a considerar estas sugerencias, estas recomendaciones y estas exigencias? Sí, los estándares actuales van a estar hasta el finales del próximo año vigentes. Quiere decir que todas las empresas que a partir del 1 de enero del 2023 empiecen a reportar o reporten, tienen que hacerlo ya bajo los nuevos estándares. Sin embargo, se recomienda una adopción temprana. Quiere decir, los estándares nuevos ya están disponibles en la página web del GRI. Como les comenté, están en proceso de traducción, ya están en inglés, pero pronto los tendremos en español. Y todas las empresas que quieran ir liderando el cambio y adaptándose antes de que esto se vuelva obligatorio adaptar la nueva versión, pues pueden irlo haciendo desde ya están disponibles y serán obligatorios desde, o sea, su uso, ya no estarán los del 2016, sino los del 2021 a partir del 1 de enero del 2023. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, no sé si alguien del auditorio tiene ganas de hacer una pregunta, tanto a John como a Estefanía, o quiera compartirnos algún tema que le resonó, que le dio algún sentido. Los invito, si quieren, a sacarlos, a poner las cámaras, los micrófonos. Yo por ahí, André, quizás una pregunta o una reflexión también para Estefanía y para John, ¿no? Y quizás desde lo que hace el tema de rendición de cuentas. Si bien las cuestiones de derechos humanos y de trabajo forzoso siempre estuvieron muy presentes en la guía del GRI, en los estándares, ¿no? Creo que, no sé si comparten, que me parece que una conclusión muy preliminar sería que todavía la presencia de estos temas en los reportes, ¿no?, de sostenibilidad era incipiente, quizás podría ser la palabra, ¿no? Pero claramente, y no sé si comparte, que con la actualización ahora de los estándares y que principalmente este análisis de materialidad se basa en el proceso de debida diligencia, seguramente será un blanco y negro con el que nos vamos a encontrar ahora, porque todas las organizaciones vamos a tener que abordar los temas de derechos humanos ya desde el perfil, ¿no? Cuando nos presentamos en sociedad, esta es la empresa, estos son mis productos, estos son mis servicios, y esta es mi política de derechos humanos, ¿no? Y después empezar a hablar de cómo lo estamos abordando. No sé si por ahí comparten un poco esta mirada. Y yo estoy de acuerdo, creo que en temas de rendir cuentas, en temas de reportar públicamente esta información, pues los estándares, cualquier tipo de estándar contribuye. Digamos, desde el GRI nosotros somos el estándar de las preguntas difíciles, porque entonces cuando le pregunto a una organización, dígame cuáles son los casos de trabajo forzoso obligatorio que se presentan en su cadena de suministro, pues la sola pregunta ya le hace preguntar a la empresa, yo tenía que saber eso, ¿cómo así? Yo tenía que medir, esa información que tengo que tener. Entonces ya lleva a la empresa a hacerse preguntas difíciles dentro de la organización. Sin embargo, sí vemos que hay un trecho muy importante que recorrer. De hecho, aquí la Cuña hicimos un estudio sobre cómo se están reportando los temas de derechos humanos en América Latina y revisamos 100 informes de sostenibilidad, entrevistamos 20 expertos de toda la región para entender cómo se debería estar reportando el impacto de los derechos humanos en los informes, y lo que vemos es que
hay mucho miedo de hablar. Entonces, muchas empresas dicen, yo lo tengo, yo lo gestiono, es algo que sí lo hago, pero es que cuando yo voy a salir a hablar, que es que tengo mediciones de trabajo decente, el legal me salta y me dice, usted no puede salir a hablar públicamente de eso porque es reconocimiento de culpa. La de comunicaciones sale y me dice, eso no se puede hacer, porque entonces, ¿cómo vamos a salir a hablar públicamente de eso? Entonces, sí es un proceso de seguir trabajando, sensibilizando en las organizaciones de esto es un tema que usted tiene que medir, este es un tema que usted tiene que rendir cuentas, porque la sociedad, el titular de derecho, la comunidad, el cliente, el inversionista necesita esa información. Así es. Yo Ya quiero es un- agregar, nada más agregar al comentario de Estefanía, que es muy apropiado eso de, obviamente, cuando hay otras áreas de la organización, obviamente, que tienen ese miedo, ¿no? Eso también es algo, digamos, que se apoya en las estructuras, digamos, del país, ¿no? Ya sea de la sociedad, del gobierno, cómo se percibe, digamos, ese tipo de comentarios, ese tipo de denuncias, ¿no? Lo que quiero también agregar es que, como saben, la agenda del cambio climático es la que está liderando, obviamente, la transición hacia lo que es el net cero. En este COP26, aunque ya se había hablado de una guía, un framework que llaman de Just Transition, desde el COP, creo que fue desde París, se empezó a hablar, y como saben, el Just Transition es simplemente una nueva guía que lo que se quiere es que no solamente las empresas empiecen a trabajar en una transición de net cero a nivel ambiental, sino que esa transición también incluya a los trabajadores a que sean un trabajo decente, a que se respete los derechos humanos en esa transición hacia net cero. Entonces, lo que vamos a ver también en los siguientes años es que todas estas promesas que hemos visto en el COP26 de los países y las empresas, no solamente van a ser a nivel ambiental, a todas las acciones que tienen que tener en sus áreas estratégicas, sino tienen que estar relacionadas con también el impacto en derechos humanos de sus trabajadores cuando vayan a hacer esas acciones. Es decir, vamos a ver ahora más visible también esa parte de derechos humanos que no se ha visto a raíz de esa demanda que hay al cambio, a la transición al net zero ambiental, que va a incluir también en la parte social, ¿no? Totalmente, John, y con esto traigo a colación también, vos hablas de la agenda climática, pero también no olvidemos que la agenda firmada en el 2015 por los países integrantes de las Naciones Unidas hablaba del ODS 8 como el trabajo decente, y cómo los estados se tienen que comprometer a adoptar medidas y acciones para erradicar trabajo forzoso, niños soldados, cualquier forma de esclavitud moderna, etc. Entonces, como decía André, ¿no? O sea, tenemos las regulaciones, estándares voluntarios, y la agenda mundial está diciendo que esto existe y que no se le puede dar la espalda. Entonces, me parece que hay una confluencia de que esto es relevante y que sí o sí las empresas son parte de este juego, ¿no? Así es material, es relevante, y a quien no se le puede dar la espalda tampoco es a las empresas, a todas, independientemente de la envergadura, porque no es solo le pido, le exijo o les digo vengan y háganse parte, sino bueno, hay que ayudarlas en este camino. Un poco fue la idea de las presentaciones, bueno, de mostrar las presentaciones de John y Estefanía, la herramienta de los toolkits que nos comentó John, las herramientas que tiene el GRI para acompañar a las empresas son justamente el mismo proceso de reporting, y también hay una nueva herramienta que es para las empresas pymes, que no sé si la querés comentar vos, Estefanía, o Gustavo. Sí, ahí me sumo un poco. Dale, desde gracias. el rol de AG. A ver, veníamos un poco pensando en ese tema, ¿no? De lo que es el reporting de la cadena de valor de las empresas, porque el impacto en derechos humanos en la cadena de valor es obviamente relevante, como han comentado. Entonces, nos hemos sumado a GRI desde hace un par de meses en un programa de GRI de negocios competitivos para el reporting de la cadena de valor en temas de sostenibilidad, y obviamente
cuestiones de gobernanza y derechos humanos. Así que eso es un poco algo que queríamos comentar, pero bueno, no sin robarle mucho más tiempo a los participantes. Gracias, Gustavo. Para cumplir con el horario también pautado, son épocas de mucha agenda. Son puntas de ovillo. Son 50 minutos, es muy poco tiempo, pero si alguna de estas puntas de ovillo les dio algún tipo de sentido, alguna consulta, quieren indagar, a disposición estamos para dar respuesta, ¿no? Si quieren ahora, no sé si, Clau, si hacemos nuevamente la encuesta. Gracias a Yelén por acompañarnos. Se vaya la gente. Un momento. Ahí va. Ahí va la encuesta, va la pregunta. Gracias, Lucía. Bueno, nos dio igual, ¿eh? Seguimos teniendo empresas que sí consideran que están totalmente en capacidad de gestionar este tema, y hay algunas parcialmente. Así que creo que todavía hay mucho por promover, por sensibilizar y poner a disposición de empresas que bueno, están dentro de nuestra comunidad de AG y las que no también, así que seguiremos trabajando para eso, para bueno, hacer honor al ODS 8 y bueno, para el tema que nos convoca. Les agradecemos a todos. Seguramente por mail les estaremos enviando los links tanto de Stronger Together como de la actualización de los estándares GRI. Así que muy buenos días. Muchas gracias a todos, especialmente a John, Estefanía, gracias, un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.